Muchas gracias, querida Trini. Y gracias también al Museo Nacional de Arte Romano por la invitación y a la Fundación de Estudios Clásicos, Estudios Romanos, por el sustento que da siempre a todas estas actividades, a este interesante seminario internacional sobre ciudades y modelos de Roma e Hispania. Como decía Trinidad Nogales, bueno, me ha tocado, no diré que bailar con la más fea, porque bailo con la bética, pero sí que el tema es tan amplio que desborda, lógicamente, el, el tiempo que dispongo de aproximadamente una hora. Si hubieran ustedes visto este PowerPoint, además, verían que se llama reducido, pero supera las 100 figuras, las 100 imágenes. Así que mi presentación va a ser muy de imagen, muy rápida, para no tenerlos aquí pues más de tiempo, ya digo, que el tiempo prudencial para esta presentación. Y eso es así porque hablar de los modelos urbanos de la Bética pues es complejo, ya digo, es complicado en un territorio como el de la Bética, un territorio de la provincia Hispania Ulterior Baética que conforma Augusto. Antes hablaba la doctoresa Lucrecia Húngaro de cómo Augusto conforma también lo que es el urbanismo de la URSS, de la capital del imperio, y prácticamente ocurre lo mismo en estos territorios. Luego, cuando se hable de Augusta Emérita, veremos que es una colonia ex novo augustea, pero también incluso en el caso de la antigua Baética, de la antigua ulterior, este territorio de la Baética, donde hay tantas ciudades, donde hay todo ese número que Plinio recogía de 175 ópidas en la Bética, de las cuales 9 colonias, 10 municipios romanos, 27 municipios latinos, 6 ciudades libres, 3 federadas y el resto, aproximadamente 120 estipendiarias, y debió de haber más. Ya les digo, esa densidad de comunidades cívicas hace del territorio de la Bética pues, un territorio bastante complejo en cuanto a poder establecer esa selección de modelos urbanos, podríamos decir, que en cierto modo sinteticen lo que fue el desarrollo de este tema en la provincia baética. Un desarrollo que sobre todo afecta a lo que es el siglo I después de Cristo. Ya veremos que son escasos los ejemplos donde hay un desarrollo urbano importante en estos territorios, al menos conocidos arqueológicamente, salvando el ejemplo de Itálica, que es Itálica como excepción y que se vincula, como ha dicho la doctora Nogales, a las figuras de Trajano y sobre todo de Adriano en este caso. Y en ese sentido, bueno, pues ya digo que se hace dificultoso poder establecer una serie de conclusiones que afecten a todo este amplio territorio con esta diversidad de fenómenos urbanos que responden también a una diversidad de pueblos. Si nos remontáramos también a la propia ocupación prerromana de estos territorios, veríamos cómo hay una diversidad entre ellos, y todo eso durante la época republicana va fermentando en un ámbito que es lo que en época de Augusto se delimita con la Hispania Ulterior Baética. Se dividirá, como saben ustedes, en 4 conventus: el Cordubensis, el Gaditanus, el Hispalensis y el Astigitano. Y en ese sentido podríamos pensar que esas 4 capitales conventuales, siendo la colonia patricia Córdoba capital provincial, fueran en cierto modo ese escalón intermedio de reflejo de lo que eran los modelos urbanos capitalinos de la propia Roma en el ámbito de la provincia, es decir, una especie de jerarquización urbana que desde la capital provincial, las capitales conventuales, se fuera transmitiendo al resto de las comunidades cívicas de ese territorio de la Bética. Pero podemos concluir que de los estudios, o al menos en el estado actual de los estudios histórico-arqueológicos de este territorio, pues no puede hacerse esa conclusión. De hecho, también hay que hacer referencia al propio carácter que tenían estas comunidades capitales conventuales dentro de lo que era la propia estructura que en los inicios del imperio se estructura o se jerarquiza el territorio. Y para lo cual remito sobre todo pues, a los estudios recientes del colega de la Universidad de Sevilla, Antonio Caballos, que creo que ha indicado de una manera clara pues las obligaciones y en cierto modo también la representatividad que tienen estos espacios conventuales, de capitales conventuales en el ámbito provincial.
El estudio de las ciudades de la Bética es un estudio que se ha hecho y que tiene una amplia tradición dentro de un espacio amplio del estudio de las ciudades hispanas. Aquí les pongo desde aquel célebre simposio de ciudades augusteas de los años 70 hasta los más recientes, y destaco especialmente pues, el que se hace en esta institución, el primer volumen sobre ciudades romanas de Hispania, que será complementado próximamente por un segundo volumen e incluso un tercero. También nosotros dedicamos hace unos años un coloquio que luego tuvo su publicación a las Hispania de Urbes, pues el coloquio que se hizo en Madrid en 1988 y se publicó en el 90 sobre Stadtbildung Ideologie, que fue también pues, un hito en la propia interpretación de ese momento trascendental de la época de Augusto en todo el ámbito hispano y consecuentemente también en el ámbito de la Bética o el catálogo de la ciudad hispano-romana a propósito del Congreso Internacional que se hizo en el año 92 en Barcelona. Quizás, aunque no está publicada todavía, sí que están las ponencias, se pueden consultar por las grabaciones que se hicieron en su momento y que, en cierto modo, pues como ocurrirá con esta mañana, tienen ustedes disponibles en la red este interesante Congreso Internacional que en el 2021 se hizo sobre las pequeñas ciudades, porque, como se indicaba allí, y en cierto modo es verdad, la mayor parte de esas comunidades cívicas, de esas ciudades que, por ejemplo, llegaban casi a las 200, pues en el ámbito de la Bética, respondían a ese concepto que no es puramente, no está bien establecido, no es puramente, las propias conclusiones de las aportaciones a ese congreso, bueno, pues ya se podrán indicar. En la gran mayoría, como digo, de esas ciudades, pues responden a este concepto de pequeñas ciudades. Pequeñas ciudades donde, y destaco especialmente pues la conferencia inaugural del profesor Vermeulen, donde él aplicaba sobre todo su análisis al ámbito medio itálico, la Italia central, en el ámbito adriático, pero yo creo que es también asimilable a otros territorios y entre ellos el bético. Fíjense ustedes cómo esos 4 puntos que destacaba, la aplicación, la capacidad que tienen esas comunidades cívicas para aplicar modelos urbanos, en este caso, y tenemos el ejemplo más fehaciente en el caso de Augusta Emérita en relación con la capital del imperio, de la URSS, la diversidad, sin embargo, morfológica de esas ciudades que él establecía en el ámbito central adriático, pero que veremos que también se puede concluir para el ámbito de la Bética, la competencia entre comunidades de la misma región, y es cierto, siempre existían aquello que Fernando Gascó llamó ciudades en conflicto, él para el ámbito oriental, pero también en el ámbito occidental, esa competencia entre los vecinos, podríamos decir, y por último la necesidad de hacer indagaciones a un nivel regional, y en ello estamos. También es interesante, yo remito la conferencia del profesor Ventura sobre ese marco administrativo jurídico que afectaba sobre todo a esas comunidades de la Bética. Digo que la Bética podríamos decir que es un invento de Augusto, y tanto desde el punto de vista jurídico-administrativo como incluso también, como veremos, desde el punto de vista de la plasmación y el desarrollo de esos esquemas urbanos que responden más o menos claramente a los modelos extraprovinciales. De época republicana, de hecho, la arqueología, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, el propio desarrollo arqueológico, es decir, muchas veces hay yacimientos que no están bien conocidos, pero que posiblemente nos darían claves de importancia, de interés, pero sin embargo el desarrollo de la investigación, por diferentes razones, pues no se ha desarrollado de forma suficiente. De época republicana tenemos que llamar la atención sobre todo sobre Cartella, el yacimiento que se sitúa en un espacio privilegiado, ahí en la bahía de Algeciras, junto al Peñón de Gibraltar. Es verdad que ahora tiene un paisaje un tanto, bueno, pues podríamos decir que no muy favorable, rodeado también por la gran factoría de Cepsa, pero donde pues, la Universidad Autónoma de Madrid desde hace 30 años, de hecho el mes próximo celebraremos en Madrid ese acontecimiento, los 30 años de investigaciones que se han desarrollado desde el inicio de aquel proyecto que lideró Lourdes Roldán y al que se unieron luego el propio Manuel Vendala o Juan Blánquez, con una serie de publicaciones sobre gran interés, sobre el yacimiento.
Como les digo, destaca sobre todo por ser, como sabemos, por fuentes literarias, que es una fundación, la primera fundación de una colonia latina fuera de la península itálica, en provincias, en el 171 a.C. Por lo tanto, la arqueología de Cartella nos podrían ofrecer, si la conociéramos en extensión, podrían ofrecernos pues una serie de claves de cómo se van adaptando a un territorio provincial en aquel segundo cuarto del siglo segundo antes de Cristo, cómo se fueron adaptando modelos de la propia Roma o de la propia península itálica en un espacio, desde el punto de vista jurídico, tan singular como la primera colonia latina fuera de la península itálica. No obstante, la arqueología es lo que es, como decía, y aunque es verdad que el yacimiento, que es un enclave arqueológico desde el punto de vista de la gestión actualmente, y nos ofrecen espacios de interés, las termas, el teatro, la gran novedad que supone también el posible circo que estaría situado en esta parte de aquí, el recinto amurallado y especialmente el foro. Ya digo que aunque tenemos pues, bastante documentación arqueológica, sin embargo, de ese momento republicano, bueno, aquí les pongo simplemente algunas imágenes sobre esa novedad que supone ahora la hipótesis de existencia de este circo junto al teatro en este sector que veíamos antes. Como les digo, la documentación única que nos refiere a ese mundo republicano antiguo desde el punto de vista de la presencia romana en Hispania hace referencia pues, a la que es la zona forense, un foro que hemos visto en una posición periférica y donde destaca especialmente pues, el templo, este templo de una planta arcaica, egiptero cinepóstico, y donde, como ya les digo, aunque tiene una continuidad a lo largo del imperio, sin embargo, supone lo que será el ejemplo más antiguo de esa adopción de un modelo religioso, de un modelo de un templo en el ámbito de la provincia, de lo que será luego la provincia bética, en aquel momento la Hispania ulterior. Aquí ven ustedes incluso, y no vamos a detenernos, toda una serie de elementos desde el punto de vista de la arquitectura que conforman ese espacio, un espacio que, como han demostrado los colegas de la Autónoma, será transformado, aunque se mantiene ese templo republicano, pero será transformado enormemente en la época de Augusto. Augusto, efectivamente, podríamos decir que conforma a partir de ese momento lo que serán los desarrollos más importantes de las ciudades de la Bética, de esas comunidades donde podemos decir que prácticamente durante la época de Augusto y los Julio Claudio se va conformando los esquemas urbanos de la Bética. Hagamos un brevísimo repaso a lo que son esos 4 ámbitos que podríamos considerar en principio privilegiados dentro de lo que es la estructura jerarquizada de la provincia baética, las capitales conventuales, ya digo, Córdoba como capital conventual del convento cordobensis y a la vez como capital provincial, la colonia patricia Córdoba. Córdoba, bueno, simplemente haré algunas referencias, también ha salido ya a colación en la anterior conferencia de Lucrecia Húngaro, que sobre todo pues, se han desarrollado desde una perspectiva, podríamos decir, historiográfica, desde aquella planta antigua de Ana María Vicén, pero sobre todo de Armin Estilos, a partir de la interpretación de la epigrafía. Debo de confesarles que había pensado incluso plantear esta conferencia en principio como el uso de la escultura para el análisis de lo que son los modelos urbanos, de lo que son los esquemas urbanos más bien. Pero luego, bueno, me he querido atener más a lo que se me había encomendado y por eso esta perspectiva que les voy a ofrecer de una perspectiva más amplia. Pero irán saliendo ese uso que se hace de la escultura y de la epigrafía, lógicamente, para poder ir discernir lo que son espacios dentro de yacimientos urbanos antiguos que, sobre todo, están infrapuestos actualmente a ciudades actuales. Y ahí viene la gran dificultad. El escaso conocimiento que muchas veces tenemos no es el caso de Córdoba, pero el escaso conocimiento que muchas veces tenemos de esas realidades históricas antiguas a partir de la documentación arqueológica que conocemos actualmente. Es bien conocida la fundación, la nueva fundación de Córdoba en el siglo II a.C., a partir de la colina de los Quemados, excavada por Luzón allá por los años 70, y el propio desarrollo de interpretación donde ha tenido pues, una protagonismo, tuvo en su momento la profesora Díaz León y el equipo que formó en Córdoba. Yo estuve también con ellos 2 años, 2 cursos académicos en Córdoba y siempre recuerdo enormemente esa enorme experiencia que
que tuve. En aquel momento estaba Pilar iniciando aquel proyecto de arqueología urbana en Colonia Patricia, y luego pues ha sido, tras su traslado a Sevilla, pues ha sido continuado por su equipo, especialmente en la actualidad por Ángel Ventura y Carlos Márquez. De esa, quizás Córdoba, dentro de sus luces y sus sombras, porque tiene sombras, evidentemente, pero tenemos también, como se ha dicho, pues una serie de elementos, a veces disiecta membra, como decía García Bellido, que nos hablan de ese modelo que supuso Roma también, en este caso de la capital provincial bética de la colonia patricia. El foro de la colonia es escasamente conocido. Quizás más hoy conocemos el Forum Novum o Forum Adjectum, que se ha datado en época de Tiberio, siguiendo por tanto ese mismo modelo, pero con otra plasmación completamente diferente, pero ese mismo modelo de secuencia que ya hemos visto y que veremos luego en el caso emeritense del foro colonial augusteo, que luego se complementa con aquí el foro provincial de época tiberiana. La plasmación, sin embargo, de este fórum tiberiano cordubense es completamente diversa, según la interpretación que hacen Ventura y Márquez, por ejemplo, de esa plaza con un templo central, de ese ámbito, quizás no sabemos si del propio foro colonial o de este forum novum, procede pues la magnífica estatua de la colección Tienda actualmente en el Museo Arqueológico de Córdoba, se ha hecho relación a ella en la conferencia anterior, y que reproduce efectivamente pues, la figura de Rómulo llevando los spolia opima, y aquí pues les había puesto también alguna referencia iconográfica de ese ámbito en época reciente y está expuesto en el Museo de Córdoba. Tenemos la estatua posiblemente de culto del templo, este Divus Augustus sedente, dentro de una iconografía típica de Júpiter sedente, y que bueno, pues, ha sido también en este caso Carlos Márquez el que ha identificado toda una serie de fragmentos dentro de esa vuelta a reexcavar en los museos que bueno, tantos frutos ha dado en el Museo de Mérida, y que ahora él con un proyecto pues está realizando en el propio Museo de Córdoba, ir a los fondos y también con una labor de la documentación historiográfica, pues poner orden sobre una serie de fragmentos descontextualizados que se conservan en los almacenes o incluso a veces expuestos, pero de los que falta documentación. En el caso de Córdoba, por tanto, dentro de esa ampliación que tiene lugar desde la Córdoba republicana del siglo II a.C. hacia la Córdoba augustea, que ya llega hasta el río y que conecta con lo que es el propio puente romano, y donde veremos bueno, que sobre todo se desarrollará pues, este edificio escénico, el edificio del teatro, en un ámbito intraurbano. Hay una zona que todavía está por dilucidar, y es la llamada Los Altos de Santa Ana. Es este espacio intermedio que estaba situado en la zona más meridional de lo que era la Córdoba republicana, y que queda en un espacio central en la ampliación de la Córdoba augustea. Originalmente se decía desde los estudios de Armin Stilov, etcétera, que fuera el propio foro provincial. Lo que es cierto es que hay una serie de materiales anteriores, como este retrato de Tiberio o este retrato de Livia, de esos años del reinado del propio hijo, el emperador Tiberio, entre el 14 y el 23, y planteaba, por tanto, pues una serie de dificultades en esa interpretación de un foro provincial Flavio, según el esquema de aquellos momentos de los años finales de 90, finales del siglo pasado. Sí fue pues, una aportación importantísima la que Ángel Ventura llevó a cabo en la recuperación, en la identificación y recuperación del teatro. Ya digo que fue pues, un avance importantísimo, si bien es cierto que su hipótesis inicial de esa especie de dúplex entre el teatro y el anfiteatro, pues se vio luego por la arqueología desmontada, puesto que el anfiteatro debería situarse pues, en este sector de aquí, hacia mediados del siglo I después de Cristo. Como se decía antes, la arqueología, bueno, pues se plantean hipótesis y es luego la propia realidad del desarrollo de la arqueología las que van o corroborando o desmontando. Pero es cierto que hay que plantear esas hipótesis, porque como decía un maestro mío, bueno, pues solamente se encuentra lo que se busca. Si no buscas algo, no lo encuentras. Tampoco hay que forzar, pero evidentemente esa es el establecimiento de una hipótesis fundamental. Y dentro de esa interpretación de la capital provincial, ya sabéis ustedes que bueno, pues, hay un tercer ámbito
que en los últimos tiempos se ha interpretado como verdaderamente el foro provincial, con lo cual deja en suspenso lo que sería pues este ámbito de los Altos de Santa Ana en relación con el Teatro Augusteo, y ese foro provincial se asocia al templo de la calle Claudio Marcelo y a los restos de este posible circo, que parece asegurado por la interpretación de esos restos que se hicieron en unas excavaciones urbanas en el Palacio Uribe, y que se asocian bueno, pues, a este magnífico edificio templario que se descubrió en los años 50 dentro del proyecto de ampliación del Ayuntamiento de Córdoba, que es este edificio que tienen ustedes aquí. Cuando se hace ese proyecto y se derriban las estructuras, las casas que había en ese lugar, bueno, pues se descubren esas enormes cimentaciones, y afortunadamente intervino también el profesor García Bellido y afortunadamente pues se recuperó, se conservó, se restauró parcialmente, y tenemos, bueno, pues dentro de una estructura bien estudiada, aquí con las antérides vitruvianas, etcétera, etcétera. No vamos tampoco a entrar a una pormenorización de las características de este magnífico templo, en el que se ha discutido también la cronología, porque las excavaciones de los años 50, García Bellido dictaminó que eran flavias, templanos flavias, pero luego desde el punto de vista estilístico, sobre todo la escuela alemana, bueno, pues retrotrayó, sobre todo por la decoración arquitectónica, los elementos de la arquitectura, los vinculó al templo de Marsultor en el Foro de Augusto y los dató consecuentemente en época augustea. Pero ya digo que los materiales arqueológicos parecen, bueno, pues que evidentemente no se puede discutir esa vinculación, pero es un modelo que, como se ha dicho anteriormente, pues se mantiene en el tiempo y sería a principios o durante la época Flavia. Ángel Ventura también incluso indica la posibilidad de que fuera consagrado ya en época de Domiciano, pues una serie de argumentos, de razones, y bueno, pues tenemos aquí, como ya les digo, pues ese ejemplo de ese foro provincial que sí que habría, en este caso, que llevar a esa época Flavia. Aquí ven ustedes en la planta las famosas antérides recogidas por Vitruvio, y que este es uno de los pocos ejemplos fuera de la propia URSS donde se documentaría. Y tendríamos esta restitución ideal de la Córdoba romana, de una Córdoba romana ya a finales del siglo I después de Cristo, conformada casi plenamente, ya les digo que la mayor parte en la Bética de esas ciudades diferentes, de más o menos categoría, ciudades pequeñas, ciudades más grandes, etcétera, con diversas categorías jurídicas, están casi plenamente conformadas a lo largo del siglo I después de Cristo. Son escasos los lugares, las grandes transformaciones urbanas del siglo II, con excepción de Itálica. Astigui, la colonia augusta firma, también capital del Conventus Astigitanus, la conocemos ahora bien a partir de los estudios de Sergio García Dils. Aquí tienen ustedes la carátula, la cubierta del libro publicado en 2015, que fue exponente de su tesis doctoral. También en este caso no vamos a entrar a toda una serie de consideraciones que nos llevarían mucho tiempo, pero destaca sobre todo la existencia también de este foro colonial y la existencia de un forum novum o un forum adjectum, siguiendo por tanto ese modelo que hemos visto en las propias capitales provinciales, Mérida y Córdoba. Aquí tenemos las excavaciones famosas en el Salón, la gran plaza de Écija, con una secuencia bastante compleja, pero donde nos interesa especialmente pues estos ambientes en la parte más septentrional que se vinculan a la existencia de un gran templo cuya característica principal, puesto que solamente es conocida arqueológicamente este sector, como ven ustedes, nororiental del podio, donde destaca especialmente pues, este estanque colocado en la parte posterior. Esa vinculación de los grandes templos de culto con espacios acuáticos la tenemos también aquí en Mérida, en otra localización, o en Évora, en fin, es algo que se ha estudiado, aunque quizás pues, necesitaría pues, un estudio completo más amplio, pero bueno, ya les digo cómo destaca especialmente pues, la posición de este gran estanque detrás de lo que es el templo de culto que coronaba en la parte norte ese foro colonial del cual no conocemos el resto, puesto que está debajo de toda esta caserío moderno. Aquí vemos la excavación de ese gran estanque donde, como saben ustedes bien, pues salió un programa iconográfico escultórico excepcional de época adrianea y que en este caso pues responde también a lo que sería en paralelo o quizás influenciado por los propios programas escultóricos italicenses de aquel momento adrianeo.
les remito a estos estudios de Buffon Alarcón, donde de una forma simétrica pues, se desarrollaba lo que era el templo colonial y sobre todo también pues, la existencia de este foro adjectum o ese forum novum, si queremos seguir también la denominación que se le dio en Córdoba, donde sobre todo destacaba pues, la existencia de una serie de elementos que nos hablaban de la identificación de un templo, en este caso el sáxtilo, y que bueno, pues respondería a ese doble esquema de una ampliación. La cronología, en este caso, no está muy bien a partir de la documentación arqueológica, son excavaciones dentro del ámbito de la arqueología urbana, en algunos casos no bien controladas, y lo que ha sido pues, una labor encomiable ha sido tanto de García Dils como de Duzón o de Felipe y Carlos Márquez, pues posteriormente haber hecho una reinterpretación de estos elementos que van quedando como elementos aislados dentro de la ciudad actual y darles una forma. Una de esas hipótesis también es la localización, como ven aquí, de una basílica a partir de una serie de elementos que también quedaban dentro de ese entramado urbano actual y que estaría conformando pues, un foro de estos cerrados donde la basílica estaría frontera, enfrente de lo que era el gran templo, con su estanque detrás, y en este caso, pues en la parte más occidental, el Forum Novum. Destacado también de esa excavación del Salón o de esa excavación en la Plaza de España de Écija era el ambiente de arquitectura doméstica, no solamente el espacio público, que sería en este sector de aquí, sino como estos dos cárdines que vemos aquí, uno de ellos el Cardo Maximus de la propia colonia, englobaban una serie de estructuras, una serie que seguían siempre un mismo modelo y que se desarrollan con diferente, en el tiempo, pues con diferencias entre ellos, pero que originalmente responden a este modelo, una adecuación al ámbito provincial también, un ámbito colonial, pero provincial, de esa capital conventual, del esquema, no del esquema del atrio, de la casa de atrio, sino que del esquema de un patio central columnado, que en este caso pues adopta una serie de características en las que tampoco vamos a entrar aquí. Y cómo dentro de esa propia arquitectura también aparecen elementos propios de lo que era el modo de vida romano, y de ellos algunos tan peculiares y tan característicos como los pilares germaicos, que irían coronados en su momento por retratos en bronce, que han desaparecido, pero ha quedado al menos lo que era el estípite, el tronco cónico, hincado en el suelo, como ven aquí en el propio Museo de Écija, donde se hace una reproducción de lo que sería uno de estos peristilos, quizás también irían sobre todo en los atrios, como es habitual, pero donde pues aparecen estos tres de una de las casas, la Gensabilia, otra, en otra de las casas también aparece uno dedicado a un tal Flaccus, por un esclavo doméstico, un dispensator, Tyrannus, lo dedica a nuestro flaco, dentro de esa relación de afectividad que existía entre el dominus del señor y el esclavo doméstico, y que también desarrolló Pedro Rodríguez Oliva en sus estudios sobre los hermaebéticos. La Bética es, fuera de Italia, el lugar donde hay mayor concentración de estas representaciones hermaicas, tanto en el retrato como también los hermae decorativos, tan habituales dentro de los espacios de jardines domésticos, y que tienen los modelos, lógicamente, pompeyanos. Aquí tenemos el famoso Lucius Caecilius Jucundus, donde sí que conserva el retrato que coronaría pues esa serie de elementos representativos del ámbito doméstico de la casa, de los espacios públicos de la casa, como decía Vitruvio, y que son tan característicos en ese sector astigitano. El tercero de las capitales conventuales todavía tenemos menos documentación arqueológica. De Gades se conoce poquísimo por su propia singularidad topográfica. Sabemos efectivamente de las grandes transformaciones que ha habido en la paleogeografía, que eran 3 islas, según describen las fuentes, y que la gran actuación que tuvo Balbo el Menor en la transformación, en la creación de una nueva Gades, y que, bueno, con la presencia ahí de ese famoso templo de Melcar, el Hércules gaditano, sobre que también sabéis que en los últimos tiempos pues, se ha debatido o no su localización en este sector o en nuestro ambiente más próximo a que es el actual término de San Fernando, y que, sobre todo desde el punto de vista arqueológico, bueno, pues destacan la síntesis que hizo Darío Bernal precisamente en la publicación sobre las ciudades hispanas de este mismo museo, donde, bueno, pues hacen la síntesis, como digo, de lo que él llama la problemática urbanística de Gades, esa ciudad tan antigua, ¿no? De las ciudades que
bueno, destacaría dentro de ese panorama la transformación urbana de esas ciudades, desde la antigua ciudad fenicia hasta la ciudad tardo-republicana y la ciudad imperial, pero de la que conocemos pues muy poca documentación arqueológica. De hecho, aparte de algunos otros elementos, desde el punto de vista de los espacios públicos, lo que conocemos especialmente es el teatro, excavado y musealizado. Sevilla sería la cuarta de esos ejemplos de esas grandes ciudades de la Bética que articulaban, jerarquizaban el territorio, al menos desde el punto de vista político-administrativo, y el panorama pues también es bastante negro, podríamos decir. Está condicionado por el propio desarrollo enorme de la ciudad moderna, la ciudad medieval, a partir sobre todo de la época almorávid y de Almohade, pero especialmente también de la ciudad moderna y actual, contemporánea, que ha engullido lo que eran los restos de la antigua ciudad romana. De la ciudad romana casi no se conoce nada, emergente, y luego la propia, esa ciudad llana, muy pegada al río Guadalquivir y sobre todo a lo que era también la antigua desembocadura antigua del Betis. Bueno, pues eso determina que las excavaciones hayan sido sondeos, que no se haya, con excepciones, excavado en extensión, con problemas que afloran a partir de una determinada cota, en las aguas freáticas, etc. Y eso ha hecho, como digo, que la documentación arqueológica sevillana pues también sea bastante incompleta. Estos serían el único hito emergente que siempre se ha conocido, al menos desde época medieval en Sevilla, que era las columnas de calle Mármoles que se vinculaban a un hipotético y erróneo templo de Hércules. Hoy sabemos, a partir de los estudios que se han hecho, especialmente los de Carlos Márquez y luego también González Acuña, que posiblemente corresponderían a un pórtico, a la reutilización de una serie de materiales, de fustes, de estos grandes fustes graníticos del foro de Trajano. Son granitos egipcios llamados del foro, porque se utilizaron sobre todo en el foro de Trajano, monolíticos, como ven ustedes, no evidentemente de las dimensiones del foro de Trajano, pero que por las analíticas que se han hecho, pues tienen esa procedencia. Dos de ellas se llevaron a la Alameda de Hércules, creada en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, en la época de Felipe II, y pues serían 5, y otra de la que hay referencia que se destruyó, se rompió cuando estaba siendo trasladada, con lo cual se pensaba en un templo hexástilo, la pronaos de un templo hexástilo. Ya digo que es erróneo y remito sobre todo con los estudios de González Acuña realizados. La arqueología sevillana en los últimos decenios se ha desarrollado bastante, sobre todo de las grandes obras públicas, tanto en los viarios, en este caso la excavación que se hizo en la calle San Fernando junto a la universidad, cuando se construye el metro, pero especialmente en las excavaciones en el sector, en el solar del Mercado de la Encarnación. Hoy lo conocemos también por este diseño arquitectónico de las setas de Sevilla, que se cubrieron una vez que se puso en marcha el mercado de nuevo, pero por debajo de ese mercado está la cripta arqueológica, que actualmente es la única cripta arqueológica de época antigua, de época romana, que tenemos en Sevilla, y donde hay pues una estructura que afecta a lo que es el ámbito doméstico. Como saben, ahí no hay espacios públicos, está en la zona norte de lo que sería la ciudad imperial, pero sí que hay una secuencia evolutiva de las domus, de esas domus desde el siglo finales del primero, principios del segundo, época trajano-adrianea, hasta la época de la tardoantigüedad, conectando con el mundo medieval. Es quizás en este caso sí, por las especiales circunstancias de la excavación que obligaron a excavar hasta tierra virgen en la gran parte de ese gran solar, se fueron desmontando todos esos niveles y hoy tenemos pues una documentación bastante completa. El otro punto donde en época reciente se ha podido excavar en extensión y que afectan a la Sevilla romana, a la colonia Iulia Rómula, creada por César y luego reafirmada por Augusto, y capital del Conventus Hispalensis, es en el patio de bandera, junto a los reales alcázares. Allí excavó Nilo Tempore, Vendala y Negueruela, identificaron un posible ámbito religioso paleocristiano, pero sobre todo han sido las excavaciones de Miguel Ángel Tabales, continuadas, con un equipo continuado, y eso es lo importante en este caso, en todo el ámbito de los reales alcázares, el que ha puesto en evidencia en todo este sector pues, una serie de estructuras arquitectónicas, tampoco de ámbito público, sino que serían de un ámbito relacionadas con el puerto, posiblemente unos grandes almacenes que arrancan desde la época republicana, tardo-republicana, y llegan hasta la época tardo-antigua.
y de la que, bueno, la cripta todavía no se ha hecho, hay una cripta provisional, este sector oriental de este, como ven ustedes aquí, bueno, pues una galería porticada que abría hacia posiblemente un espacio abierto donde quizás había un iseo por una serie de elementos que aparecieron en la excavación. Esos dos son los únicos ámbitos donde se ha podido excavar en extensión, en el caso de Sevilla, y ya digo que aportan pues una serie de elementos que sobre todo hacen referencia, pues por un lado, ambientes domésticos y por otro lado, ambientes artesanales, ambientes relacionados con el puerto, ambientes de almacenamiento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la interpretación urbana, aquí ven ustedes una secuencia que arranca desde la hipótesis de Francisco Collantes en los años 70, la publicación, puesto que su tesis doctoral era de los años 50, que se reafirma con blanco por la colocación aquí en el eje de lo que era la ciudad romana, esta especie de triángulo tan característico que insinuó Collantes en su tesis doctoral y luego en la publicación de este libro del 77, Blanco, bueno, pues estableció dos ejes y en el centro la posibilidad de que hubiera ahí el foro de la colonia y luego sobre todo los estudios de Juan Campos que se plasman en sendos trabajos del 89 y el 93 que nos hablaban de una ciudad republicana que luego se ampliaría con la colonia en época imperial y donde se establecieron tres foros, el foro colonial, en el ámbito de la calle Mármoles, el foro imperial, en esa zona, si no próxima a la que decía Blanco, pero en este sector de la Plaza de la Pescadería y El Salvador, y en tercer lugar, que esta hipótesis también era de Blanco Fejeiro, la existencia de un tercer foro portuario, un foro portuario, un espacio relacionado con el puerto en este sector más meridional. El estudio, sobre todo de la tesis doctoral de González Acuña, ha servido para desmontar especialmente pues toda esa, lo que parecía que estaba completamente cerrado y demostrar que, bueno, pues en el caso de la arqueología hispalense conocemos muy poco. En primer lugar, la existencia de ese foro imperial donde se establecía el templo, taberna, plaza, termas forense y la basílica, que parecía, ya digo, completamente cerrado. Bueno, pues las propias excavaciones que se hicieron en la cripta por debajo del pavimento de la Basílica del Salvador han demostrado que aquí no hay estructuras romanas de esa índole y especialmente la presencia, la constatación en la plaza de la pescadería, en este sector de aquí, de esta parte que ven ustedes en negro, que era parte de unas enormes cisternas, una especie de castellum aquae, con tres naves, como es habitual, aunque era un espacio intraurbano de principios del siglo II, época adrianea, antoniniana, Antonino Pío, etcétera, y que invalidan, lógicamente, puesto que parte de ellos eran emergentes, invalidan el que esto fuera la plaza forense, porque evidentemente en mitad de la plaza de un foro no se va a construir un elemento de estas características que además, como ven ustedes aquí, ocuparían pues todo este ámbito central de la hipotética plaza. Tampoco el llamado foro de las corporaciones, hay ninguna documentación arqueológica que nos hable de ese foro y lo que es la epigrafía y algunos otros elementos sueltos lo que nos habla es un espacio vinculado con el puerto. Eso ha hecho que en los últimos tiempos, a partir del estudio de González Acuña, de García Vargas, la reciente tesis de Mercado Herbás en 2020, etcétera, como ven ustedes, las propuestas son ya mucho más hipotéticas, donde no hay esos espacios perfectamente delimitados y donde lo que nos abre es un nuevo panorama, un reto para la arqueología hispalense que tendremos que resolver en los próximos tiempos. Les había puesto ahora una selección que vamos a ver como de pasada, de una serie de yacimientos que sí que nos ofrecen una documentación arqueológica mucho más rica, sobre todo en relación a los dos últimos que hemos visto, de ciudades actuales que no tienen el desarrollo, ese desarrollo de grandes ciudades como las que hemos analizado hasta ahora, entrarían más dentro de lo que era el concepto de esas pequeñas ciudades o ciudades medias, pero donde la documentación arqueológica, por diversas razones, nos ofrece pues, un programa mucho más rico en la bética. Aquí les he ido poniendo también, empezaré por la tercera, por la última, porque precisamente es la que documenta un desarrollo, un modelo urbano, sobre todo en este caso sí que afecta a lo que es el ambiente central forense, más temprano, de época tiberiana. Y es el yacimiento famoso de Torre Paredones, quizás el yacimiento de la Bética sobre el que más se ha investigado en estos últimos tiempos y que ha ofrecido, pues, en los últimos tiempos, en los últimos decenios, unas mayores novedades. Remito también a este libro de síntesis que Carlos Márquez y miembros también de la Universidad de Córdoba publicaron
en el 2012 sobre Torre Paredones, que se identifica con la ciudad en principio, con la colonia Ituqui, aunque últimamente a partir de un documento epigráfico o una inscripción en una fístula acuaria, parece que también podría ser el Municipium de Bora. Queda ahí en suspenso si fuera la colonia ituquitana o el Municipium borense, que también se sitúa por esta zona. Lo que destaca sobre todo es el foro, y es un foro bien conocido a partir de las investigaciones realizadas desde el propio Servicio de Arqueología Municipal con Juan Antonio Morena de Baena y la propia Universidad de Córdoba, como ya digo, y donde, bueno, no voy a entrar aquí porque es bien conocido, la basílica, el templo, este templo que como ven ustedes tiene también esa planta antigua, aunque es de época tiberiana. El desarrollo de todo este espacio forense se sitúa en la época de Tiberio y, como también se ha demostrado del estudio de los elementos arquitectónicos, tiene vinculación con los talleres de Colonia Patricia, es decir, que en este caso también por la cercanía a la capital provincial, vemos desde el punto de vista de la arquitectura relaciones con esos talleres que debieron de estar presentes en Colonia Patricia y que a su vez remitían a lo que eran los modelos capitalinos, pero evidentemente las plasmaciones provinciales, podemos decir, sobre todo en lo que refiere a la arquitectura, presentan pues una singularidad que es propia de Ituqui, como de cada uno de estos yacimientos, si fuéramos uno a uno, veríamos esas singularidades en la misma idea que se hablaba anteriormente. Destaca sobre todo las representaciones de los tres estatuas de culto que posiblemente estuvieron en el templo, vinculadas al templo, aunque en la excavación aparecieron amontonadas en la curia, como si se hubieran allí guardado por alguna función o de protección o de luego reutilizarlas, etc. Recuerdo que con la profesora Pilar León hicimos una visita al yacimiento cuando estaban excavando y era el día en que estaban descubriendo aquellas piezas. Fue una emoción enorme, aunque no eran nuestras, pero en cierto modo pues las consideramos un poco nuestras. Y aquí ven ustedes ya la restauración magnífica que se han hecho de esas piezas en el Museo Arqueológico Municipal de Baena, que les recomiendo si no lo han visto, y donde vemos esa serie de representaciones posiblemente imperiales con una estatua central de Augusto, siguiendo un modelo que se vincula al Augusto, al Dimus Augustus Pater del Quirco Flaminio. Sobre él hablará precisamente Eugenio Larroca en estos días en Faro. Bueno, pues aquí tenemos la plasmación escultórica con esta magnífica cabeza donde aparece esa doble corona típica de esta representación estatuaria, o la otra pieza también tan característica de un Calígula, que luego el retrato se transformó una vez que es asesinado y entra su tío Claudio. El retrato de Calígula se transforma en Claudio, aunque el cuerpo evidentemente respondía pues, a la antigua representación sedente de Calígula con las caligae, también una singularidad desde el punto de vista escultórico que se documenta, pues, por ejemplo, en el Calígula de Nemi en Italia, o la tercera de las piezas femeninas de la que no se conservaría la cabeza, que posiblemente pudo corresponder a la representación de Lilia. Y aparte de ello, bueno, en todo este sector del pórtico norte han aparecido previamente toda una serie de representaciones también de ese momento Julio Claudio, zacatos, tocados, femeninas, vestidas, etcétera, que nos hablan de cómo la escultura va poblando lo que son esos nuevos espacios públicos a la romana, según esos modelos capitalinos, y cómo, bueno, pues en una ciudad como esta, ya digo, sea colonia o sea municipium, pues van caracterizando esa nueva realidad provincial. Se ha localizado también el anfiteatro y, muy curioso e interesante también, el santuario de Deacaelestis, en una zona extraurbana donde se mantiene una estructura arquitectónica semita en un momento tardorrepublicano. Incluso los últimos trabajos de Morena establecían que fue en época de Claudio la última de las grandes transformaciones, pero el santuario se mantiene tal cual e incluso es un betilo, una columna betílica en vez de una estatua de culto, lo que estaba dentro de la cela. Si bien es cierto que en esta famosa cabecita de uno de los exvotos aparece inscrito en la frente de Acaelestis, que nos hablan pues del sincretismo, podríamos decir, de esa antigua divinidad fenicio-púnica que luego se sincretiza con la de Acaelestis romana y que aquí en este caso quizás pues también incluso con otras representaciones. Me callo porque veo el tiempo y veo que tengo para 2 conferencias, así que lo que voy a hacer es
no voy a hablar de Itálica porque es la mitad de la conferencia. Lo dejaré solamente Velo Claudia y la siguiente, Munigua, como ejemplo de esas ciudades medias o pequeñas que ofrecen un panorama histórico-arqueológico bien documentado. Y para una siguiente ocasión hablaremos de Itálica, como aquella famosa frase de típico, hablaremos del gobierno. Bueno, pues nosotros hablaremos de Itálica en otra ocasión. Y lo digo porque me queda un cuarto de hora, así que... Bueno, pero Claudia, antes hablábamos de la importancia de este yacimiento situado aquí, muy cerca de Cartella, que antes hemos visto, y que responde, sin embargo, a otra problemática, a otro momento dentro de ese proceso general de monumentalización urbana de la Bética, que es, en este caso, un poco excepcional dentro del periodo Augusteo-Julio-Claudio, o más bien dentro del periodo Augusteo y el periodo Flavio, que es el periodo Claudio-Neroniano. La época de Claudio es fundamental para la Bética. Es en cierto modo el momento en que se van concluyendo muchos de esos proyectos que arrancan desde la época de Augusto, pero como ya han establecido también sobre todo las excavaciones de la casa de Velázquez. Aquí les pongo pues, la referencia a la planta de Pierre Siliers, en su momento publicado en los años 90, el libro de síntesis, o los estudios que ya hicieron Pierre Paris y otros entre 1917 y 1921. Bueno, pues toda esa secuencia de investigación dentro del yacimiento nos ofrecen, sobre todo en lo que es el ámbito público, el ámbito forense, un conocimiento bastante exhaustivo, aunque no completamente cerrado de este espacio. Lo ven ustedes aquí como, bueno, pues, y lo recuerdo pues un arqueólogo, un colega francés, que decía un poco autocríticamente que la casa de Velázquez no había excavado casas, ambientes domésticos dentro de esta ciudad, que está perfectamente delimitada por las murallas, pero se habían concentrado, y también en cierto modo es lógico, en los espacios forenses, en los espacios de la factoría de salazones, en el teatro, en estas termas públicas de aquí, etc. Yo me voy a centrar solamente en el Capitolio, como ejemplo de la importancia que tiene lo que decía antes, el uso y a veces el estudio de determinados materiales sueltos y sobre todo esculturas, reivindicando la importancia que tiene la escultura. Evidentemente la epigrafía también tiene un valor mucho más explícito, pero no siempre encontramos epígrafes. Y sí que encontramos muchas veces esculturas y hay que prestarles atención, la debida atención dentro sobre todo de unos contextos arqueológicos más o menos conocidos. Saben ustedes la problemática, sobre todo que afecta al famoso Capitolio, entre comillas, de Velo Claudia. Ya sus primeros excavadores con Pierre Paris lo vincularon al foro de Sufetula en Túnez, con la problemática de si es un Capitolio o no, porque no es el típico Capitolio, sino que son 3 templos en batería. Y aquí tienen ustedes, bueno, el estudio que se hizo a partir de Bonneville y otros de ese monográfico sobre el Capitolio, incidían, sobre todo a partir de las determinadas críticas de autores extranjeros y especialmente en el ámbito español del profesor Vendala, en su interpretación a la vinculación pues, a una serie de cultos norteafricanos, de tríadas norteafricanas, de tradición fenicio-púnica, más que a un culto capitolino, de la tríada capitolina. Aquí ven ustedes los 3 pedestales de los 3 templos, A, B y C. En teoría, según la interpretación tradicional, pues sería Júpiter, Juno y Minerva. Curiosamente hay, y es verdad, como destacaba Vendala, una serie de elementos que distorsionan ese esquema. Por ejemplo, el templo A es el único que tiene una cripta, mientras que los otros no la tienen. Y aquí aparecen pues, una serie de elementos escultóricos que aparecieron en las excavaciones de 1917-1922, en concreto en el templo B, el templo de Júpiter, pues apareció el famoso togado que ahora mismo está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que estudió dentro de esa monografía magistralmente Walter Ridley, datándolo exactamente en época de Claudio. Junto a este, que estaba colocado, como ven ustedes en el podio, junto a esta pieza apareció esta más pequeñita, que aquí en esta foto lamentablemente no salió, las fotos antiguas, y la pieza desapareció. Si bien este togado fue llevado a Madrid, de esta no sabemos nada. Como ven, era un togado de menor tamaño y, bueno, pues se ha dicho que fuera o británico o Nerón niño, dentro de esa incorporación de lo que eran los modelos imperiales dentro
del propio templo de Júpiter, y en el templo C, el templo de Juno, pues aparecieron la parte inferior y la parte superior de una estatua femenina sedente. Esta desapareció, solamente se conserva esta fotografía, mientras que la inferior allí está in situ y tiene una conservación que debería de protegerse mejor. Como ven ustedes, este sería el aspecto actual que tiene. Nosotros, cuando hicimos junto con la doctora Loza el estudio de las esculturas de la provincia de Cádiz, que se ha publicado hace un par de años dentro del Corpus Historium Imperii Romani, bueno, pues fuimos a los fondos del conjunto arqueológico de Velo Claudia, y allí, en un mare magnum de materiales que están amontonados, tuvimos la fortuna de interpretar estas siglas. Muchas veces se dice, vaya siglas, qué mal hechas y tal, porque son unas letras enormes, pero bueno, tienen su ventaja, y es que pudimos llegar al convencimiento de que TA quiere decir templo A. Y el templo A, haciendo referencia a las publicaciones de la Casa de Velázquez, en los melanges de la Casa de Velázquez, se escapa en 1260, y en esa cripta pues aparecen una serie de materiales fragmentarios a los que nadie le había prestado atención, únicamente este pie restaurado que se había dicho que fuera de la estatua de Júpiter, pero que realmente también tenía las siglas TA y procedía de ese templo A. Hicimos el estudio de todas las piezas y pudimos llegar a la conclusión de esta interpretación de la figura que estaba en ese templo A. El elemento determinante fue este relieve que ven ustedes aquí, que nos trajo de cabeza durante un tiempo hasta que descubrimos que era la lechuza. Es la representación de la lechuza que se sitúa al pie de Minerva, y por lo tanto lo que nos estaba diciendo y lo que nos estaba corroborando era que en este caso la estatua del culto que estaba en ese templo A realmente era una estatua de Minerva, a la que se pueden también acoplar esta serie de elementos escultóricos, y que en ese caso, si el templo A está ocupado por una estatua de culto de Minerva, el templo C por una de Juno, y faltaría la de Júpiter en el templo B, pero nos parece argumento suficiente para indicar que, a pesar de que la arquitectura de este Capitolio es completamente inusual, pero sin embargo el culto que se rendía allí efectivamente era a la tríada capitolina. Y esa es la conclusión que, a partir de los estudios de esos fragmentos escultóricos de Velo Claudia, se pueden llegar según el estudio que hicimos en su momento. Esto nos retrotrae también a un ejemplo bien querido por esta casa, el Foro de Regina. Las excavaciones allí también nos ofrecen una serie de 3 templos en batería, de los cuales de uno de ellos aparece pues una representación de Juno, Regina, lógicamente. En este caso, sin embargo, no parece que esa estructura de 3 templos respondan a un culto de Capitolio, por los argumentos también que el profesor doctor Álvarez indicó también en su momento, y uno de ellos estaría dedicado al genius del genius oppidi, el genio de la ciudad, y el otro desconocido. Pero sí, en el caso de Baelo Claudia, sí creemos que la existencia de esa representación tan clara de una estatua de Minerva pues hace indiscutible la presencia de ese culto a la tríada capitolina en la ciudad, en el municipio Claudio, en el municipio romano Claudio de Baelo. Y por último, Munigua sería también otra de esas ciudades medias o ciudades pequeñas incluso, ejemplos de, en este caso, pues de una buena arqueología que ha llevado el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid desde tiempo inmemorial. Recuerdo la presentación cuando Schattner presentó el libro de los 40 años de investigaciones, y luego el de los 50, y si hiciéramos otro sería el de los 60, porque desde los años 40, principios de los 50, pues están excavando allí de una manera pues muy, muy importante el Instituto Arqueológico Alemán, y además originalmente restaurando, etc. No voy a detenerme porque es bien conocido este urbanismo, este esquema urbano que es también inusual y que es también excepcional dentro de ese desarrollo de las ciudades de la Bética. En este caso se plasmaría en época Claudia, por lo tanto hemos visto el modelo tiberiano en Torre Paredones, el modelo Claudio en Velo Claudia, y en este caso ese modelo Flavio, o esa adecuación a una realidad que en cierto modo tiene poco que ver con los modelos originales, sino son elementos aislados
que afectan sobre todo tanto al ámbito público como al ámbito particular, pero que se adecúan a una realidad concreta, a unas posibilidades, a unos intereses de unas comunidades concretas y también a los propios intereses de supracívicos que podían afectar a lo que era la propia provincia. Y aquí tenemos esta especie de ciudad santuario donde el ambiente público religioso predomina con este gran santuario de terrazas que corona en la parte superior este paisaje tan importante y tan destacado actualmente, y también en la antigüedad, con su orientación que se ha establecido también, y toda una serie, el foro, bueno, no voy a entrar tampoco en algo bien conocido desde los estudios propios de los arqueólogos alemanes o de Coarelli, etcétera, la vinculación de este esquema de época flavia, pero que remonta a lo que son los santuarios glaciales de los siglos II, especialmente uno antes de Cristo. Aquí tenemos el de Praeneste o el de Tibur, y donde destacaba también pues esa escenografía, algo propio en líneas generales, como un elemento común de estas ciudades, de esa monumentalización de ciudades a lo largo del siglo I, que era buscar una escenografía donde destacasen los espacios públicos, religiosos o civiles. Aquí tenemos el foro con su templo y, sin embargo, presidido destacadamente por ese gran santuario que posiblemente sería pues, un santuario rústico que luego se integraría dentro de en periodo augusteo, pero con esa monumentalización en época flavia, se integraría dentro de lo que era una realidad urbana que responde a una comunidad que por otro lado está bien estudiado y cuya base económica era la minería y que tuvo pues, un periodo de desarrollo desde la época de Augusto hasta el siglo III después de Cristo. Y también ahí destaca la arquitectura doméstica y la asimilación a ese ámbito provincial de la Bética de una estructura que podríamos decir general del Mediterráneo, de este Mediterráneo antiguo grecorromano, que era el patio columnado. Recuerdo en recientes trabajos del profesor Pesando cómo criticaba que a veces se utiliza de una manera muy ligera el modelo del atrio. Y lo decía incluso para el ámbito hispano, como el modelo de atrio sensu estricto, en el caso hispano, en muy pocas ocasiones se puede identificar. Estas casas de Munigua fueron originalmente publicadas con casas de atrio, pero luego se han visto que evidentemente no es una adecuación a ese espacio, además muy singular, ese espacio que no es ortogonal, sino que va adecuándose a la propia topografía de la ladera oriental de donde se desarrolla la ciudad. Bueno, pues son esos patios columnados que ya digo que aquí tienen pues esas características. Y aquí me paro porque ahora íbamos a hablar de Itálica, pero hablar de Itálica supone pues hacer otra conferencia, porque Itálica es quizás la ciudad más singular, la ciudad más excepcional de la Bética. Y como ha dicho bien Pilar León, su excepcionalidad le viene de su vinculación a Trajano y Adriano. Una vinculación que fue una vinculación y un prestigio historiográfico, podríamos decir, esa imagen de prestigio, esa estampa de prestigio, como ella decía en un trabajo que publicó en una reunión que hicimos sobre historiografía en Sevilla hace ya bastante tiempo, esa imagen, esa estampa de prestigio que siempre tuvo Itálica, desde que fue llamada la Sevilla la Vieja, hasta que fue identificada ya en el siglo XVI como Itálica y hasta hoy, y a partir ya de Rodrigo Caro sobre todo, por ser cuna de emperadores. Incluso se decía de Teodosio, hoy sabemos que no, incluso que posiblemente Adriano nació en Roma, pero su familia era oriunda, su origen era italicense, y fue en esa Itálica adrianea la que destaca dentro de ese panorama de la Bética. Y también podríamos haber visto cómo determinados elementos que tienen que ver con el foro de Augusto y especialmente con esos frisos de clípeos. Aquí no tenemos, evidentemente, representaciones de cariátides, pero sí que hay unos frisos, unos roleos de clípeos con problemáticas, puesto que han sido datados o bien en época augustea Julio Claudia por Antonio Peña, o bien en época adrianea por Sven Arens, lo que plantea también pues, una problemática, incluso su propia localización, puesto que no se sabe exactamente dónde, bueno, sí, en este caso sí sabemos que es en la zona alta, la parte alta del teatro,
en la zona noreste, donde se produce una enorme transformación urbana en época de Adriano, que en cierto modo responde también a esa transformación en época de Augusto. Para todo ello, tenemos ahí un reciente libro que hemos publicado sobre Itálica, investigaciones arqueológicas en la Vetus Urbs, y eso en cierto modo me dispensa de este corte tan traumático que le voy a dar a esta presentación, a esta charla, para adecuarme a la hora que me corresponde, y que ya les digo que aporta también, aunque se centra especialmente en lo que sería el magnífico trabajo de Álvaro Jiménez sobre esas estructuras augusteas en la zona alta del teatro, que vinculan además al mundo itálico, en concreto pues a Pompeya, etcétera, al mundo de la Campania, además del propio mundo romano. Hay otro en germen, hay otro trabajo de José Manuel Rodríguez Hidalgo sobre esa transformación a partir de imágenes sobre todo y de restituciones virtuales, con lo cual pues da pie también para una valoración importante para esa transformación que esa zona noreste de Itálica, de la llamada Vetus Urb por García Bellido, sufrió en la época de Adriano, y que nos indica que Itálica no solamente se transformó con la enorme ampliación adrianea que triplicó el perímetro de la ciudad, la Nova Urs que dijo García Bellido en 1960, sino que esa transformación afectó también a lo que era la Itálica de siempre y sigue siendo, con sus foros y sus termas forenses, que también transforma a Adriano. Del foro no conocemos casi nada, solamente la documentación escultórica que hubiera puesto aquí, pero que hoy sí empezamos ya mejor a conocer ese otro lugar, ese sector noreste de la Vetus Urb, por encima del teatro, que también sufre una enorme transformación en época de Adriano, como fue la incorporación del gran Iseo, que aprovecha la Porticus Posescaenam del teatro, y que sin duda pues otra singularidad que nos ofrece Itálica dentro de ese panorama tan, no diré mediocre, pero sí tan estancado que la Bética tiene ya a partir del siglo II después de Cristo, después de la gran revolución que había sido durante todo el siglo I, Augusto, los Julio Claudios e incluso los Flavios. Así que muchas gracias por su atención y la